Hola, buenas tardes. Gemma, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos por organizar este encuentro que tiene la originalidad, además de que está dirigido a los pacientes, lo cual se ha hablado aquí varias veces, varios compañeros han hablado de cambios de paradigmas, el cambio de paradigma terapéutico, en la medicina personalizada, el cambio de paradigma en tratamientos dirigidos no a la célula tumoral, sino a las células normales o defensivas. Y la verdad es que hay un tercer paradigma que probablemente sea este, ¿no? El cambio de paradigma en la comunicación con los pacientes y quizás en la participación de los pacientes, no solo en el conocimiento de su opinión, sino quizás en el futuro, ya veremos, en la investigación, en el conjunto de ponencias que hemos visto hasta ahora. Bueno, la verdad es que efectivamente hay cierta dificultad, como decía Máximo, porque no tenemos costumbre de dar una charla de este tipo a pacientes. Y yo he hecho un esquema muy general de lo que a mí me parece que puede ser lo que más preocupe, ¿no? A los pacientes desde el punto de vista de lo que podría ser una urgencia oncológica. Primero, ¿cómo definimos urgencia oncológica? En este caso, urgencia por cáncer de pulmón. Pues sería toda aquella situación que implica un riesgo para la vida o causa un deterioro agudo de la salud en el paciente oncológico, estando directa o indirectamente relacionada con la enfermedad y su tratamiento. Lo cierto es que probablemente la propia incertidumbre, puede generar síntomas o interpretación de síntomas que en sí mismo pueda suponer incluso una urgencia. Con lo cual no se puede acotar lo que es exactamente una urgencia médica desde la perspectiva del paciente, porque cualquier cosa puede serlo. Sobre esto quiero hablar ahora, ¿no? Que es fundamentalmente sobre la comunicación que tiene que tener el equipo oncológico con el paciente. Si el paciente confía plenamente en el equipo confía en el paciente, existe una comunicación plena, el paciente está perfectamente informado, incluso si existen otros apoyos, como por ejemplo grupos de pacientes, que es una cosa que creo que es esencial, para orientar sobre lo que puede ser un síntoma importante o no importante, pues eso puede ayudar a mejorar, a disminuir la incidencia de complicaciones. De hecho, hoy se ven menos complicaciones que, por ejemplo, cuando yo hice la residencia. Hay muchas complicaciones que ya no ocurren, muchas urgencias que ya no ocurren, ¿no? Es bastante raro encontrarse, por ejemplo, con una hemoptisis. No quiero decir que no ocurra, es decir, con un sangrado con la tos, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las situaciones por esquematizar la presentación? Pues tendríamos dos posibles situaciones. Un paciente con neoplasia no conocida, es decir, un paciente que aún no ha sido diagnosticado y cuyo debut de la enfermedad se presenta en forma de urgencia, en forma de una situación urgente. Esto no es muy típico, no es muy habitual y naturalmente como el paciente no tiene ninguna posición para poder interpretarlo, pues no entraría dentro de lo que sería esta charla, ¿no? Aunque me voy a referir a los síntomas principales. Y en segundo lugar, los pacientes que ya tienen una neoplasia diagnosticada y principalmente me voy a referir a los pacientes que tienen una neoplasia en estadios avanzados, que son los que van a recibir tratamientos sistémicos, que a su vez son los que van a producir situaciones de urgencia, ¿no? En general, este tipo de pacientes con neoplasia diagnosticada pueden tener problemas relacionados con el tratamiento. El propio tratamiento puede generar situaciones de urgencia relacionados con la propia enfermedad, por ejemplo, porque la enfermedad progrese o afecte alguna localización anatómica nueva que antes no afectaba y produzca una sintomatología, o algún proceso intercurrente, es decir, que ocurran cosas que siendo urgentes no tengan que ver necesariamente con la enfermedad. Las consultas más frecuentes, por clasificarlo desde el punto de vista de estadístico, es fundamentalmente la sintomatología derivada de las enfermedades de la enfermedad primaria o metastásica, el dolor. El dolor es quizás el síntoma más prevalente, y la trombosis, que es una situación que se da en casi todos los pacientes oncológicos, pero que no necesariamente tiene que presentarse, pero sí que hay un riesgo de trombosis más alto en los pacientes oncológicos. Y hay cuadros complejos que pueden ser urgentes, que derivan de una trombosis. Toxicidad por el tratamiento antineoplásico también puede generar situaciones de emergencia. Por ejemplo, la fiebre neutropénica, es decir,
la pérdida de defensas periódica que ocurre después de tratamientos, fundamentalmente con quimioterapia, es una situación que puede no llamar demasiado la atención porque solo se exprese a través de fiebre e inmunodepresión, y sí que es una situación urgente. Si hay una buena comunicación con el equipo médico, esto es fácilmente identificable y el paciente lo sabrá. La emesis, los vómitos post-quimioterapia, se controlan muy bien hoy en día y no tienen por qué llegar a ser una urgencia, pero pueden llegar a serlo porque pueden producir una deshidratación, por ejemplo, o una situación complicada. Y la mucositis. La mucositis es la lesión de las mucosas secundaria a la quimioterapia y puede producir también una situación de urgencia en el sentido de dolor. El dolor es una urgencia. El dolor no controlado es una urgencia. Desde el punto de vista, digamos, de una clasificación para poder entender las urgencias principales, fisiopatológicamente podríamos referirnos a las cardiovasculares, síndrome de vena cava o el taponamiento cardíaco. Son situaciones con signos muy típicos, fundamentalmente sensación de hinchazón de la parte superior del cuerpo, la aparición de circulación colateral de venas en la piel. Y es una situación de emergencia que se da con cierta frecuencia en determinados tipos de cáncer de pulmón. El tromboembolismo pulmonar es una situación trombótica que puede cursar con dolor y dificultad respiratoria. Las situaciones metabólicas que generalmente o bien están relacionadas con la propia enfermedad o pueden estar relacionadas con el tratamiento. Destaco la hipercalcemia, es una situación en la que el calcio sanguíneo aumenta y se producen una serie de síntomas relacionados con esto que no son muy llamativos y que por lo tanto pueden progresar hasta darse una situación de emergencia, ¿no? Sobre todo confusión, una situación neurológica de confusión, eso podría ser un signo de sospecha, ¿no? Y que se confundiría con las neurológicas. Aquí quiero destacar la compresión medular. La compresión medular quizás sea la urgencia principal en oncología, no solamente en cáncer de pulmón, sino también en otros tumores, pero es muy frecuente en cáncer de pulmón. Y puede ocurrir por afectación del sistema nervioso central o puede ocurrir por afectación fundamentalmente del esqueleto, por afectación ósea metastásica. Es una situación de emergencia porque puede dar lugar a un déficit neurológico definitivo si no se trata a tiempo, y hay un periodo ventana para tratarlo muy limitado. Por otra parte, pueden aparecer síntomas de focalidad neurológica, pérdida de fuerza, parestesias, dolor. Parestesias quiere decir hormigueos, en relación con la aparición de metástasis cerebrales. Esto generalmente no es una urgencia, normalmente se consultaría más bien en una consulta rutinaria. Y las respiratorias, a las que ya se refirió Máximo, serían la hemoptisis, el sangrado, que se ve cada vez menos, y la dificultad respiratoria, bien por derrame pleural, por obstrucción bronquial, etc. Generalmente son anticipables, es decir, se sabe cuándo un paciente, y podemos prevenirlo, va a dar lugar a un tipo de complicación de estas, ¿no? Y las digestivas son probablemente las más frecuentes, las náuseas y los vómitos, que pueden llegar a producir una situación de deshidratación. La diarrea lo mismo, y el estreñimiento, que a veces está relacionado con la hipercalcemia, con alteraciones metabólicas. Quiero destacar la neutropenia febril, o sea que la situación en la que hay una pérdida de defensas debido al tratamiento y aparece fiebre, porque es una situación que se puede desarrollar muy rápidamente hacia una sepsis, que es una situación grave de infección y que por lo tanto a veces no produce síntomas muy importantes, pero que sí debe ser consultada en urgencias, ¿no? La fiebre en determinados periodos del tratamiento. Y luego destacar también el dolor. El dolor es una urgencia. El dolor es una urgencia porque ningún paciente debería tener dolor. El dolor debe ser controlado. Y un dolor no controlado en domicilio, por ejemplo, es un dolor que debería ser tratado y debe ser atendido. El dolor es multidimensional y no solo afecta al órgano que esté comprometido, afecta a la totalidad del individuo, produce ansiedad, produce insomnio, produce malestar, y puede ser además multicausal y puede estar revelando la aparición de un síntoma más complicado, como puede ser la compresión medular. Sí quisiera destacar, ya para terminar, que la enfermedad oncológica en urgencias,
que sería, digamos, la otra cara de la urgencia oncológica, la enfermedad oncológica en urgencias, tiene unas características muy definidas. El paciente oncológico es un paciente con una enfermedad crónica y esto quiere decir que es un paciente informado. Además, tiene una dimensión social y cultural, el tipo de diagnóstico que tiene el paciente, con lo cual genera ansiedad. Y además tiene una relación intensa con su equipo, el paciente oncológico en urgencias, con lo cual hay una gran dependencia, es decir, que el paciente tiene tendencia a confiar, y esto, como hay muchos pacientes escuchando, me imagino que me estarán entendiendo, a confiar en sus médicos, ¿no? Y a tener una dependencia comunicativa continua, ¿no? Y luego hay un contexto familiar también complejo, que esto es característico del paciente oncológico, lo que supone que tiene que haber una comunicación específica. Esto hace que el paciente oncológico en urgencias tiene que ser tratado, y esto iría más bien para los compañeros de urgencias, que no hay ninguna ponencia en este sentido, pero tienen que tener un planteamiento diferente con este tipo de pacientes, ¿no? Y finalmente, sí que me gustaría destacar en este tercer paradigma o cambio de paradigma, lo que podría llegar a ser en el futuro una ponencia, un congreso como este, una presentación como esta en la red, pero en la que fueran los pacientes los organizadores y figurasen muchos pacientes y haciendo intervenciones y un médico o un oncólogo siendo como el testigo y el resto de médicos estando como observadores, ¿no? Ese sí que sería un cambio de paradigma que yo creo que se producirá también a corto plazo. Y con esto termino. Muchas gracias.